comenzar, pero yo quiero primero hacerte una pregunta. ¿Quién vino hoy con expectativa? Ese es el punto más importante. Saben que el mismísimo Jesús, había lugares en los cuales no hacía milagros porque en ese lugar no había suficiente fe. Y resulta que la expectativa hace precisamente parte de esa fe. Si cuando uno se levanta un domingo para ir al servicio y va simplemente como si fuera un servicio más, quiere decir que la expectativa, por ende la fe, no está en el lugar correcto. Entonces, si tú vienes hoy con la expectativa de que algo grande va a pasar, yo tengo la certeza absoluta de que eso grande va a pasar. Así que quiero que me acompañes primero a hacer una breve oración. Cierra tus ojos un instante. Señor, te entregamos este tiempo, este momento. Yo declaro que eres tú, Santo Espíritu de Dios, que ministra el día de hoy. Nada tiene que ver con el vaso de barro que está hoy aquí enfrente, pero sí tiene que ver todo con la grandeza del contenido que eres tú, Señor. Yo declaro que tu palabra, que es la semilla perfecta, cae en buena tierra, Señor, y que dará fruto al 100%. Lo declaramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Miren, mis amados, cuando venía a hacer a ser parte de este fin de semana, le pedí al Señor que me dijera básicamente qué tenía específicamente para ustedes. Y me trajo en particular a un segmento en la Escritura. Y ese es el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, donde habla de un hombre muy particular, un hombre que nos representa a ti y a mí, un hombre que tuvo sus altas y sus bajas, pero por eso mismo es tan similar a nosotros, por eso es tan allegado a nuestro corazón y definitivamente el corazón de Dios. Y la primera cosa que quiero decirte, la primera vez que aparece en la Biblia, antes de que aparezca, te das a dar cuenta que él aparece como la solución a un problema. Había un hombre que tenía un problema, llamado Samuel, quien, dicho sea de paso, es quien escribe el libro. Samuel era un profeta de Dios al que el mismísimo Dios le dio la dignidad de ser él quien eligiera el primer rey que tuvo Israel. Ese primer rey, que era un hombre alto, dice la Biblia, que era de los hombros para arriba, más alto que cualquiera de los que estaban en el pueblo de Israel. Era un hombre guapo, un hombre alto, una persona realmente muy especial. Ahora, resulta que a mitad de camino, ese rey que había nombrado, este hombre que había ungido, de un momento a otro se volteó. Y él tenía un lugar muy especial en el corazón del profeta. Mira, en un segmento en la Biblia, es un detalle pequeñito, muchos no lo notan, es un detalle pequeño. Pero dice la Biblia que cuando Samuel ungió a Saúl, dice que lo ungió y dice que lo besó. Había un cariño de más, no solamente con el hecho de ungirlo, quería decir que estaba cercano a su corazón. Ahora, te imaginarás el corazón del profeta cuando se dio cuenta que este hombre estaba apartándose de Dios. Algo se rompió dentro de él. Y ahora dice la Biblia, no lo digo yo, que él estaba triste y deprimido porque algunas cosas que él había deseado que pasaran no pasaron. Y yo te hago esta pregunta: ¿quién acá alguna vez se ha ilusionado mucho con algo que finalmente no fue como esperabas? ¿O me pasa solo a mí? ¿No? Tenías el plan, el concepto, y dijiste, acá fue. Este es el negocio, esta es la relación, este es el momento, esta es la ciudad, esta es la casa, este es el trabajo. Y a la mitad del camino algo pasó y la cosa no fue exactamente como pensabas que iba a ser. Bueno, el profeta se encontraba en ese momento triste, pero justamente cuando estaba ahí, el Señor se acerca y le dice, bueno, ¿y qué haces llorando? ¿Hasta cuándo vas a llorar? Y el Señor le hizo esa pregunta a un profeta. Y esa misma pregunta te hago yo a ti y me la hago yo también el día de hoy. ¿Hasta cuándo vamos a llorar?
Y tal vez hoy digas, no, yo soy un varón, yo no estoy llorando por nada. Sí, pero la heridita está adentro, ¿sí o no? Cuando te acuerdas, ahí está. Y si seguimos en eso, tenemos que entender que nos vamos a quedar en el mismo lugar. El Señor se para y le dice al profeta, ¿hasta cuándo? Ya, no más llorar. Ahora te paras que te voy a decir a quién vas a ungir. Y sabes, en ese momento todo se preparaba para que entrase en escena nuestro personaje. Hasta este momento en ningún área de la Biblia había sido nombrado, hasta que aparece justamente ahí como la respuesta al problema de alguien. Y sabes qué, mi amado, mi amada, tú eres la respuesta al problema de alguien. Felicito a los 3 que lo creyeron, pero lo voy a volver a decir. Tú eres la respuesta al problema de alguien. Hay alguien en algún lugar con un problema que no sabe, él ni siquiera sabe que tú eres la respuesta, pero Dios ya tiene todo preparado para que eso se dé. Tú eres la respuesta al problema que alguien tiene. Porque, dicho sea de paso, mis amados, si hoy estoy aquí hablando, es porque en algún momento hice una oración. Yo crecí en un hogar católico. Y recuerdo que recién que llegué acá a Estados Unidos, fuimos a una misa en Fort Lauderdale y yo me puse a rezar, como se le decía en aquel entonces. Estaba tratando de orar con mis palabras mientras estaba arrodillado ahí. Era una misa en inglés. Y era uno de estos sacerdotes que dan la misa como cantada, ¿no? Además que era en inglés, era como extranjero y la decía cantada, así que no entendía nada. Estaba totalmente perdido. Y estaba ahí tratando de orar cuando uno de los diáconos se acerca a mí, una persona que estaba por ahí en la iglesia se acerca a mí y me dice, wow, estás teniendo una tremenda conversación con Dios. Y yo lo vi y dije, sí, pero yo estoy hablando, pero no lo escucho, no recibo nada, no sé qué estoy haciendo. Pero en mi oración le pedía respuesta. Y bueno, un día conocí a un señor que había hecho un curso con nosotros y recuerdo que teniendo una conversación en el balcón de su apartamento, nos dijo que él estaba pidiendo cosas a Dios y que se las pedía específicamente como las quería y que Dios se las había dado. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explícame más. Y me invitó a su casa. No me invitó a un servicio, no me invitó a la iglesia, me invitó a su casa, al mismo apartamento donde estaba ahí comiendo con él al otro día. Y en una reunión, en una sala de la casa, hice mi oración de fe y mi vida cambió. Ahora, esa persona fue la respuesta a mis oraciones. Yo me encontré con el Señor, pero ¿quién usó? Usó una persona. Esa persona vino a ser la respuesta a lo que yo estaba buscando. Y entré en un mundo de aventuras totalmente diferentes que jamás me hubiese imaginado. Ayer le contaba a los que estuvieron aquí en nuestro seminario, en la noche, que compartió mi esposa, les contaba en algún momento que yo soy una persona extremadamente tímida. No soy muy... Acá me ves hablar, pero es porque el Señor curó algo dentro de mí. Era extremadamente tímido, no podía hablar a más de 2 o 3 personas al tiempo. Y te voy a decir por qué. Porque cuando estaba en 4º grado de primaria, en algún momento tuve que hacer una obra de teatro, salí a hablar y cuando llegó el momento de decir mi parte, me quedé en 0. Se me borró el cassette. No me acordaba de nada y me quedé quieto. Ahora, lo que sí recuerdo de ahí en adelante era la mirada de todos los niños riéndose de mí. Y eso se quedó. Y de ahí en adelante, cada vez que iba a hablar enfrente de un grupo grande, ese niño de 4º de primaria era el que volvía a estar en esa situación. Pero un día el Señor me sanó. Ese mismo día que hice esa oración de fe, las cosas comenzaron a cambiar para mí. Ya nada volvió a ser lo mismo. Perfecto. Nada nunca volvió a ser lo mismo. Y recuerdo que un día
descubrí que el Señor me había cambiado sin que me hubiese dado cuenta. Un día nos hicieron una reunión en una casa. Yo creo que mis pastores tenían la expectativa, sobre todo por mi esposa. Nos dieron una hoja que íbamos a hablar o a predicar en una casa, en la casa de uno de los líderes, y íbamos a leer la hoja. Y mi esposa lo hizo un día y lo hizo perfecto como lo hizo ayer, pero eso no sorprende a nadie porque ella sabe hablar, es una persona que domina eso, ella no tiene ningún inconveniente con hablar en público. Y luego me tocó a mí. Y cuando comencé a hacerlo, comencé a hablar como te estoy hablando hoy aquí, que tampoco es que estoy hablando acá y tenga voz de locutor ni nada por el estilo, pero estoy hablando tranquilo. Y cuando terminé de hablar, para mí fue tan impresionante que me tuve que encerrar en un baño y me puse a llorar porque sabía que el Señor había cambiado algo. Tal vez la otra gente no lo notó, pero yo sí sabía que había cambiado en mí. Y sabes, el Señor va a hacer cosas grandes y quiero decirte una cosa, tú eres la respuesta al problema de alguien. Y es importante que tú entiendas que tú lo eres. Que quien está acá está por una razón. Y yo quiero que mires a tu lado si tienes una silla vacía a tu lado. ¿Sabes qué representa esa silla vacía? Representa que hay alguien en algún lugar orando por encontrarte. Que había alguien, y te lo digo con sinceridad, la gente tiene sus luchas internas, pero no se las está contando a todo el mundo. O tú sales y le dices todos tus problemas a todo el mundo que te encuentras. Si fuese así, tienes un problema. Pero hay alguien que hace oraciones en las noches, preocupado o angustiado por algo, y tú eres la respuesta. Y tal vez esa silla no está llena porque no has decidido hacer lo que debes hacer. Quien te habla hoy es el testimonio de que alguien se atrevió y me dijo. No me dijo de una manera rara, no tenía que ser algo extraordinario, no es que se acercó a mí y me dijo, oh, siervo, ven, toma, recibe. No, me invitó a una reunión, me dijo, ven a mi casa, ven a la iglesia. Y eso puede hacer todo el cambio. Ahora bien, la respuesta del problema de este hombre tenía nombre, y su nombre era David. Todos hemos oído de David, todos sabemos quién es él. Pero en la Biblia, David no aparece con grandeza de entrada. De hecho, dice que Dios mandó al profeta y no le había dicho el nombre de quien él iba a ungir. Él salió sin tener todas las instrucciones. Dicho sea de paso, ¿quién sabe que cuando vamos a hacer algo para el Señor, Él no nos da de entrada todas las instrucciones? ¿Quién sabía eso? Que cuando te dice emprende, no te dice en este local, no te dice cuánto va a ser la renta, no te dice de dónde van a ir los clientes, no te dice, ¿verdad? Tú sales y no sabes. Y bueno, para este hombre de Dios que oía directamente a Dios y tenía conversaciones con Él, el Señor no le dio todas las instrucciones de inmediato, porque la vida finalmente son pasos de fe. Y Dios quiere, para ese hombre, siendo un profeta, con 2 libros de la Biblia con su nombre, el que ungió a 2 reyes en Israel. Para ese hombre no venían todas las instrucciones de inmediato. ¿Qué vamos a esperar tú y yo? Que el Señor nos va a decir todo de inmediato. Tenemos que caminar en fe. Y cuando llegó el momento lo dijo a dónde tenía que ir. Se encontró con un hombre que tenía hijos, varios hijos. Dice la Biblia que Isaí era un hombre de edad avanzada y tenía la pequeña suma de 7 hijos. Y dice que el primero de sus hijos era un hombre simpático, era un hombre, o sea, que tú lo veías y era imponente, casi un colombiano. Era así, pero ¿por qué se ríen? Es lo que yo no entiendo. Bueno, la cosa es esta. Tanto así que cuando llegó el profeta dijo, este es, he aquí estoy ante el ungido del Señor. Y el Señor le reprende y le dice, no, este no es. Y déjame decirte, muchas veces nosotros nos guiamos por nuestros ojos, en nuestras oportunidades, en la pareja, en donde creemos que va a ser. Y a veces llegamos y decimos, aquí es. Y no siempre es así. Mira, no te estoy hablando de cualquiera, te estoy hablando de un hombre de Dios, un profeta, que escuchaba directamente al Señor.
Y él no se dio cuenta, él se equivocó. El Señor lo reprendió y le dijo, ¿sabes qué? Este no es. Y le dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es esto, el hombre mira lo de afuera, pero yo miro el corazón. Ahora, eso tiene dos puntos importantes. Quiere decir que el Señor mira lo que tenemos en nuestro interior. Y ¿sabes una cosa? ¿Quieren que les diga algo? ¿Sabes cómo se revela qué se tiene en el interior? ¿Saben? Si te doy un poquito de poder. No sé por qué estoy diciendo esto, pero te lo voy a decir. Si te doy un poquito de poder. Si tienes un poquito de autoridad. Si para mañana te ponen de supervisor, te nombran líder de algo, te dejan en una posición más arriba donde estabas antes, ahí se va a ver qué tienes en el corazón. Miren, yo soy médico, vengo de una familia de médicos, mi papá era médico, mis hermanos son médicos, mi esposa es médico, todos somos médicos. Y cuando estaba estudiando medicina hay un momento en el que haces prácticas, que comienza en cuarto año. Ahí está cuarto, quinto y sexto año. Generalmente los de quinto año están a cargo de revisar algunas cosas que hacen los de cuarto, ¿verdad? Porque cuando se pasa a quinto se van a rotar a varios lados y los que quedan de quinto año dentro de la clínica son menos y se están a cargo de los de cuarto. Bueno, cuando llegó el momento en que nosotros que éramos de cuarto pasamos a ser de quinto, mis compañeros que eran de cuarto, gente normal, tranquila, buena gente, que habían sido a veces presionados un poco por los de quinto año, pasaron de ser de cuarto un día, al otro día eran de quinto, y adivinen qué, comenzaron a tratar mal a los de cuarto. Yo, pero desgraciado, si tú eras de cuarto hace un día, ¿qué haces tratando mal a la gente? ¿Por qué? Porque el poder revela lo que realmente tenemos en el corazón. No porque alguien no tenga dinero es humilde. Si a esa misma persona le das dinero, a lo mejor te das cuenta que es arrogante. Un poquito de poder revela lo que tenemos adentro. Así que Dios mira nuestros corazones y tenemos que tener mucho cuidado de cómo los tratamos. Y bueno, llegó el profeta, vio el primer hijo y el Señor le dijo, este no es. El siguiente y el siguiente, el siguiente. Pasaron 7 hijos. Tanto que Isaí decía, bueno, ¿qué pasa? Pero no es que acá iban a ungir un rey, ¿qué pasó aquí? Y el mismo profeta tiene que acercarse al papá y decirle, Isaí, ¿tú no tienes otro hijo? Y el hombre se rasca la cabeza y dice, sí, por allá pastoreando las ovejas, tengo otro hijo. Para que veas cómo era el nivel en la escala familiar, en qué nivel estaba David. Dicho sea de paso, ser pastor de ovejas no era el super trabajo. ¿Sí? No era que él era CEO de las ovejas, no era un presidente de una compañía. Él simplemente era un pastor de ovejas, era el escaño más bajo y su papá ni siquiera lo tenía en cuenta. Dice la Biblia que David decía que él fue concebido en pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que Isaí, el hombre, tenía a su esposa y con la mamá de David tuvo un desliz. Por ende, sus otros hermanos no lo querían. Obviamente la otra esposa de Isaí no lo quería y el papá tenía que mantenerlo lejos porque cada vez que se acercaba a él seguramente la esposa se acordaba de lo que él había hecho y se armaba un lío familiar. Así que no venía del mejor de los lugares. ¿Te imaginas cuántos maltratos habrá sufrido David en su infancia? Dicho sea de paso, en la Biblia hay montones de líos y dramas familiares que aparecen ahí, en la Biblia. Ahora, no era el que más querían, el que mejor trataban, era un hombre que estaba, digamos, reducido a estar lejos. Ahora bien, ¿quién alguna vez en la vida se ha sentido que no ha estado en la mejor posición? No es que entrabas a algún lugar y decías, wow, qué increíble este que va a lograr esto. Tal vez no era así. Pero cuando llegó el momento mandaron a llamar a David y entró este muchacho.
Y el Señor le dijo al profeta, perdón que hice mover todo el set de grabación, pero quería estar un poquito más cerca. Como no soy tan grande, entonces mejor que me vean cerquita. Ahora bien, se acercan y llegó el momento de ungirlo. Miren, quiero decirte una cosa. ¿Quién ha visto alguna vez Forrest Gump? La película Forrest Gump. ¿Poquitos? ¿Con Tom Hanks? ¿No la han visto? Bueno, esta es la historia de un hombre que tenía, digamos, un cierto grado de retraso. No era el hombre más inteligente, no era el hombre más brillante. Y él pasó por muchas situaciones en la película. Y hay una escena en particular al final de la película donde se acerca al amor de su vida y se da cuenta, ella le cuenta que ahora que es mamá y que tiene un hijo y que él era el papá. Forrest, cuando se entera, se va para atrás, se queda compungido, así preocupado, y le pregunta con angustia. Tú ves lo magistral de la actuación de Tom Hanks, porque ves cómo él se quiebra y le pregunta a Jenny si el niño era como él. Es decir, si no era brillante, si tenía algún grado de retraso. Ahora, toda la película tú lo viste pasar porque la gente lo trataba mal y le hacía las peores cosas. Y él actuaba como si nada, como si no se daba cuenta. Y tú pensabas, como el hombre tiene ese retraso, no se da cuenta. Pero en ese momento de la película, cuando él pregunta con angustia si su hijo tenía lo mismo que él, era porque él sí estaba consciente de que lo estaban maltratando. Él sí estaba consciente de todo eso. No quería que su hijo pasara por esa situación. Mas, sin embargo, nunca dejó que eso le dañara el corazón. Y tal vez tú hayas pasado por cosas que sean difíciles, tal vez gente te ha maltratado, tal vez hayan pasado cosas que no eran las ideales, o papá no supo decir lo que debía decir, o el tono en el que se dijeron las cosas, o te dijeron cosas que no debían haber dicho. Pasaron cosas que no debieron haber pasado. Alguien tomó provecho y te hizo daño. No lo sé. Pero sin embargo, David no dejó que ninguna de esas cosas que pasaron dañaran su corazón. De la misma manera que tú tienes que tener cuidado también, que tu corazón no sea dañado. Dice la Biblia que por sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón. Y cuando llegó el momento de ungirlo, derramaron el aceite y la vida de David cambió a partir de ese momento. Ahora, tal vez cuando tú recibiste al Señor, cuando hiciste la oración de fe, tal vez, igual que la vida de David, hubo un antes y un después, pero la manifestación no fue inmediata. Te aseguro que pasó esto. Después de que David fue ungido, no hicieron sus hermanos una fila alrededor de él y le dijeron, oh rey. ¿Saben qué pasó? David, con aceite derramado encima de él, escurriendo, seguramente le dijeron, bueno, mi querido, mi rey, vaya que las ovejas lo esperan. Tal vez quedó frito David, porque imagínate, ese aceite al sol allá con las ovejas quedó medio frito. Pero él tenía que salir y comenzar a hacer las cosas normales. Te voy a decir por qué. Porque todo en la vida de fe toma su tiempo. Tal vez en el mundo espiritual hay cosas que cambiaron de inmediato, pero hay cosas que toman tiempo. Para David, quiere decir que él tenía que esperar a que el momento fuera el correcto, a que la oportunidad se diese. Y sabes, la vida de David fue una a partir de ese momento y otra después. Es más, ya aparecía en la Biblia. Este joven que era rubio, de ojos hermosos, de buen parecer, de un día para otro, cambió. Ahora, ¿cómo se manifestó la grandeza en la vida de David? ¿Cómo sabemos que algo pasó con él? De la misma manera que ocurrió con el profeta, cuando hubo un problema. Dilo conmigo, problema. Y este es el punto importante. Miren, muchas de las veces el Señor nos va a bendecir colocándonos en el lugar donde hay un problema. Suena raro, ¿no? Y seguramente no vamos a salir de acá diciendo, Señor, mándame un problema. Nadie va a hacer esa oración. Nadie, ¿verdad? Pero como muchas veces cuando queremos que el Señor haga algo por nosotros, nosotros hacemos una oración y oramos
y no se abre el cielo. No es que hacemos la oración, se abrió el cielo acá, se abrió el techo, cayó una luz, bajó un ángel, nos tocó con una espada y nos dijo hacia dónde movernos, ¿verdad? ¿Quién le ha pasado eso? ¿Quién le ha pasado eso sobrio? ¿No? Bueno, digo, la mayoría de las veces no ocurre eso cuando hacemos una oración. Y si el Señor necesita movernos, ¿sabes cómo es la mejor manera de movernos? Les cuento esta historia. Había una vez un hombre que fue a visitar un pueblo y en ese pueblo había otro señor que estaba sentado en una mecedora. Le dieron un espacio para que se pudiese quedar en esa casa y oía que el perro que estaba al lado del señor se quejaba todo el tiempo. Y pasaban los días y veía que se quejaba y se quejaba y se quejaba, hasta que le dio curiosidad y le preguntó al señor que estaba en la mecedora y le decía, y bueno, ¿y por qué se queja tanto el perro? ¿Por qué está enfermo? ¿Tiene mucha edad? ¿Tiene algún problema? Y dice, no, es que donde está acostado alcanza a salir un poco una puntilla. Y cada vez que él se mueve, la puntilla lo lesiona. Y el Señor dice, pero ¿por qué no se mueve? ¿Por qué no se para y se va? Porque le molesta lo suficiente para quejarse, pero no lo suficiente como para moverse. Alguien puede decir amén o puede decir ay, ay, ay. Pues tal vez si estás quejándote de algo, tal vez te incomoda lo suficiente para quejarte, pero no lo suficiente para moverte. Y a veces el Señor tiene que movernos. Si se va a quedar ahí quejándose, papito, mamita, le voy a mandar un problema lo suficientemente grande como para que tenga que moverse. Y a veces nos mueve. Pero cuando esos movimientos se dan y estoy convencido que estoy en las manos de Dios y estoy moviéndome a algo que parece que estoy retrocediendo, porque muchas veces cuando el Señor nos mueve, dice la Biblia que nosotros vamos de gloria en gloria, es decir, de victoria en victoria. Claro que sí, pero en algunos movimientos pareciera que retrocedemos. Hay un libro que a mí me gustaba mucho, se llama El arte de la guerra, y es un libro de estrategia militar. Y en esa estrategia militar dice que algunas veces hay ciertos movimientos que parecen retroceso, que simplemente te ubican en el lugar correcto para hacer el ataque que tienes que hacer. Y a veces si estamos muy quietos donde no debemos estar, el Señor usa un problema para movernos y dejarnos en el ángulo correcto para poder ser bendecidos. Tal vez tú digas hoy, Señor, ¿por qué me pasó esto? Bueno, el Señor tal vez me trajo de otro lugar hasta acá para decirte, te moví para dejarte donde tienes que estar para que hagas lo que necesito que hagas. Y ahora en la vida de David aparece el problema. ¿Y cuál era el problema que tenía David? El problema que tenía David era el siguiente. Había otra persona que también tenía un problema y ese era el rey Saúl, que era precisamente quien había ungido la primera vez el profeta. Ahora, cuando llegó el momento había una batalla en los que estaban los enemigos de Israel y Israel de este lado y llevaban bastante tiempo listos para que hubiese una batalla. Pero la batalla no se daba porque estaban esperando a ver qué ocurría. Pero lo que sí pasaba es que cada día, 2 veces al día, salía este hombre, un hombre gigante llamado Goliat, a decirles que le dieran uno de los de Israel que viniera a pelear con él. Pero este hombre era imponente, no era un ser humano normal. Dice la Biblia que su estatura, si la trasladamos en metros, sería casi que 3 metros de estatura. Hay otros que dicen entre como 2 metros 40 centímetros según las escrituras de los rollos del Mar Muerto. Es decir, que era un hombre extremadamente alto. Hay mucha gente que dice, bueno, esto debe ser ciencia ficción porque un ser humano no puede medir eso. Pero en 1940 el hombre más alto del mundo, de lo que se ha podido escribir, ¿verdad? Que hay fotografías de él y demás, medía en aquel momento 2 metros con 40 centímetros. No, perdón, 2 metros con 70. Era la estatura de Goliat, este hombre medía 2 metros con 60. O sea, una cosa grandísima. Y ahí están las fotografías de él. Para los que piensan que, ay no, eso de Goliat debe ser mentira porque no existían seres humanos de ese tamaño. Bueno,
Busca los libros de historia, ahí están las fotos del hombre. Bueno, mira en Google, el hombre más alto de la historia y te van a dar las fotos de la historia desde que se inventaron las cámaras fotográficas, ¿verdad? Porque Goliat era más alto. Y claro, cuando una persona normal de una estatura promedio veía a este gigante experimentado cargar esa espada gigantesca con su armadura y comenzaba a lanzar improperios, a hablar mal, todo el mundo estaba asustado. Ahora, hasta ese momento, en lo que te estoy contando, ¿cuánta gente había matado a Goliat? Cada mañana que salía a decir eso, ¿cuánta gente él mataba? No mató a nadie hasta ese momento. Él solamente salía y usaba ¿qué? Usaba su boca. Pero dice la Biblia que todo el pueblo de Israel tenía miedo. Todos estaban asustados. Todos. Y sabes, cuando prestamos mucho los oídos, por eso miren, yo no soy tan amante de oír noticias. No soy muy amante de oír noticias. Es más, puedes tener dos historias diferentes dependiendo de qué canal pongas. Si escuchas Fox, tienes una cosa totalmente diferente a si escuchas CNN. Pues son dos mundos distintos. Tú dices, bueno, pero si es la misma noticia, ¿por qué aquí es una y aquí es otra? ¿Verdad? Y solamente mete temor, y temor, y temor, y temor, y temor, y temor. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener cuidado a quién oímos. Miren, si tú estás cerca de alguien que solamente te habla cosas negativas y sales de ahí sintiendo que te drenó. ¿Quién conoce gente que te drena? Como si fueran vampiros que te colocan acá la yugular y te extraen toda la sangre, que tú te levantas feliz y hablas con él y sales seco, ¿verdad? Si tienes en tu vida gente así, ¿sabes qué? Huye. Huye, no te estoy diciendo que los trates mal, no les estoy diciendo que los insulten, solamente te digo que tienes que ser selectivo con qué personas pasas tiempo, porque te puede hacer daño. Pues nosotros somos el resultado de la gente con la que nos rodeamos. Y si te la pasas oyendo cosas negativas antes de que te des cuenta, sin que te des cuenta, vas a terminar siendo negativo. Y es más difícil quitarse la negatividad que dejarla entrar. Sabes que la queja es un vicio. Y cada vicio es como una serpiente. Bueno, como que una serpiente. Mira, el otro día se había escapado una serpiente en algún lugar y qué lío tuvieron las personas del gimnasio, del zoológico, perdón, para poderla agarrar. Ahora, decían la explicación por qué pasaba eso. Dice porque las serpientes son fáciles de soltar. Tú puedes, pero, o sea, perdón, las puedes agarrar con relativa facilidad, la agarras. Si tienes la serpiente, la agarras. Pero cuando la vas a soltar, generalmente cuando la vas a soltar, ahí es que te muerde. Es decir, fáciles de agarrar, difíciles de soltar. Y la queja muchas veces es así. Tú no te das cuenta en qué momento la cogiste. No te das cuenta. Pero de qué difícil es sacarla. Así que miren, mis amados, si has tenido temor porque estás oyendo lo que no debes oír, déjame decirte que hay alguien más grande que habla bien acerca de ti. Que hay alguien que tiene control de absolutamente todo. Alguien que es Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que creó todo cuanto existe, y ese te ama y tiene cuidado de lo que va a pasar contigo. Ese es el que manda. A ese es el que tienes que oír. Así que el pueblo de Israel estaba todo asustado, todos tenían miedo, estaban todos acobardados. Y en ese momento aparece David nuevamente. ¿Y sabes qué estaba haciendo David? El rey, porque había sido ungido como rey. ¿Sabes qué estaba haciendo el rey de Israel? El ungido que había sido ungido por el mismo profeta que había ungido al rey anterior, y ahora venía él. Venía nuestro poderoso, flamante rey a traerle quesitos a sus hermanos. Que no tenía edad para ir a pelear y su papá lo mandó
a que vieran el ejército, cómo estaban sus 3 hermanos que habían ido a pelear, y viera cómo estaban. Así que el rey estaba sirviendo. Di conmigo, sirviendo. Porque las mejores oportunidades se nos presentan mientras que servimos. Y el Señor quiere que nosotros sirvamos todo el tiempo. Es más, Jesús dejó esa escala. Si quieres ser el más grande, ¿qué tienes que hacer? Servir. Que el más grande sea el que más sirva. Y ahí estaba David. No le veías ninguna ínfulas de nada. Él iba a servir. Pero mientras que estaba ahí, él escuchó lo mismo. Este es el punto más importante. David escuchó lo mismo que oía todo el mundo. Lo mismo, la misma mala noticia, la misma preocupación, pero David escuchó algo diferente porque él era diferente. No dependía de lo que estaba diciendo Goliat, dependía de cuando venía desde acá y cómo lo interpretaba él. Para el resto del mundo era decía, este Goliat, este gigante nos va a matar, vamos a ser esclavos, vamos a morir. Cuando lo oyó David dijo, ¿quién es este incircunciso? ¿Cómo se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Es totalmente diferente, ¿sí o no? Él oyó algo totalmente distinto, una furia entró en él, algo dentro de él se encendió. De la misma manera, miren mis amados, yo soy una persona tranquila, yo no tengo problemas con nadie. A veces alguien, si me cierra el carro, generalmente no va a bajar el vidrio a nombrarle la genealogía. Es un tipo tranquilo. Pero te digo una cosa, cuando veo que el enemigo le está haciendo daño a alguien, cuando veo que una vida está atada porque, no sé, se equivocó, hizo brujería, santería o algo así, y ahora su vida está hecha un desastre porque se apartó, eso me enfurece, me da rabia, como no te imaginas. Lo mismo le pasó a David. David sentía una ira porque cómo era posible que el pueblo de Dios estuviera con miedo si ellos estaban por encima de ese Goliat. Cuando llegó el momento, él dijo, ¿qué vamos a hacer? El rey va a darle riquezas a quien vaya y pelee con Goliat. No solamente esto, le va a dar a su hija. Dicho sea de paso, miren qué inteligente David. Dice la Biblia que él ya había estado cerca donde estaba el rey, porque había un espíritu malo que lo atormentaba y él iba y tocaba un instrumento, y mientras que él tocaba el instrumento, el rey se calmaba. Yo creo que ahí David le echó el ojo a la hija del rey. El hombre dijo, ¿le dan dinero? Bueno, vamos a ver. Le dan la hija, vamos, voy con todo. Y cuando le dijeron que ese era el premio, él dijo, voy. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué, mis amados? Porque para el que cree hay recompensa, ¿sabías? Lo voy a decir nuevamente, para el que cree hay recompensa. Pero para el que cree, no para el que se queja, no para el que se angustia, para el que cree. Y la vida de fe es precisamente eso, creer y lanzarse a hacer cosas que no se ven fáciles, que no son fáciles, pero tú crees y de todos modos te lanzas. Eso es lo que hace la diferencia. Ahora, David dijo, yo voy a ir. ¿Y saben qué hicieron sus hermanos cuando lo oyeron? Dijeron, gracias Señor, porque nos mandaste a nuestro hermano, nuevo rey, para que... No, se pusieron bravos con él. ¿Qué te pasa? Ridículo. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Vete de aquí. ¿A qué viniste acá a molestar? Lárgate. Porque seguramente, si le cuentas tus sueños a la persona equivocada, tal vez no todos vienen a aplaudirte. Quiero emprender un negocio, quiero ir a estudiar, quiero que mis hijos logren esto y lo otro. Tal vez la persona que escucha eso no necesariamente viene a aplaudirte. David no tenía aplausos externos. No estaba la gente creyendo en él. Ahora, lo llevaron ante el rey. Y cuando lo llevaron ante el rey sí le dijo, muy bien muchacho, vamos, tú lo... ¿El rey qué le dijo? El rey le dijo también, pero tú no puedes. ¿Cómo vas a ir tú a pelear? Si tú eres un muchachito, hombre, mira este gigante, te van a volver pedazos, ¿qué estás hablando? Y ahora David tenía que convencer, número uno, a sus hermanos. Bueno, con sus hermanos, listo, dejémoslos allá, no quieren cambiar nada, pero ahora tenía que convencer al rey. Y lo convence hasta que finalmente el rey dice, bueno, está bien, dale,
vas tú, pero eso sí, llévate mi armadura. Ahora la armadura del rey, como te digo, Goliat era un gigante, pero el rey era más alto que todos los del pueblo de Israel. Y David era un muchacho. Cuando llegó el momento de ponerse la armadura del rey, ¿cómo le quedaba? Le quedaba grande. Y tal vez si David se hubiera guiado solamente por lo que piensa la gente, ¿sabes? Que hubiera podido salir diciendo, uy, si yo voy allá con la armadura del rey, me voy a ver imponente. La gente va a decir como que vengo allá con una camioneta así grande, con las llantas grandotas, sonando la música así fuerte. No, David dijo, ¿sabes qué? Esto no me queda. Esto no me queda. Yo no sé pelear las batallas de esta manera. Y tal vez hay gente que tú conoces que ha logrado cosas y son diferentes a ti. Pero Dios no quiere que tú cambies, que dejes de ser quien eres. Tal vez hayan armaduras que te queden grandes, pero eso no quiere decir que las necesitas. Te lo voy a decir nuevamente. Tal vez hay armaduras que te quedan grandes y te van a quedar grandes porque no las necesitas. Pues si tuvieras muchos títulos, si tuvieras muchas cosas, si tuvieras todos los papeles, si tuvieras todas las cosas, tal vez llegarías a pensar que lograste las cosas por la armadura, por los papeles, por el título, por los contactos, por la gente que conoces. Y no te darías cuenta que simplemente estás ahí porque quien lo hizo fue el Señor. A David no le quedaba la armadura, decide hacerlo a su manera. ¿Y sabes qué hizo? Se fue y buscó, se encontró una respuesta al problema que ahora tenía David. Él usó algo muy similar a él. Él venció a Goliat con algo que metafóricamente era un pequeño David. Y tú dirás, ¿cómo así? No entiendo. Bueno, en Israel hay arroyos, hay lugares que son como si fuesen ríos, pero no tienen agua todo el año. Hay momentos en que hay un desierto fuerte en ese lugar y hay momentos específicos en el año cuando comienza a llover lo suficiente que se forma un torrente, un río grande que viene por ese lugar. Cuando eso ocurre, varias de las piedras que en ese lugar comienzan a rodar y moverse. ¿Quién sabe desde dónde venían las rocas? Había una roca que había estado en otro lugar, que estuvo al sol, a la inclemencia del calor del desierto, luego una inundación, y luego mientras que la movió, la trajo de un lado al otro, golpeándose con otras rocas. Y la fricción de una roca contra otra fue lo que finalmente hizo que esa piedra fuese lisa. Tal vez tanto golpe que has recibido con personas que te hicieron daño en algún momento, solamente te fueron alisando y alisando y alisando. Y esa piedra que salió de no sé dónde, que rodó, que pasó por todo lo que pasó, llegó lo suficientemente lisa para que cuando había agua en algún lugar, la mano de un joven pastor la encontrara y la tomara. Esa era la referencia. Esa piedra era el mismísimo David. Él tomó esas piedras de río y se fue con ellas a enfrentarse al gigante Goliat. Dicho sea de paso, cuando viene el gigante y ve a David, ¿qué hace? Se ríe. Se ríe si tú tienes esa estatura. Es más, si eres más grande que un jugador de la NBA y te viene un muchachito, te ríes. Por favor, ¿qué va a poder nada contra mí? Te dice, ¿acaso yo soy un perro que vienes a mí con palos? Él se esperaba que viniera con una armadura, con el decoro, que mandaran el mejor de sus soldados. Y le mandaron a este muchachito. Pero este muchachito tenía algo diferente. Este muchachito le habló distinto. Cuando vino el problema al gigante, ¿quién tiene un gigante hoy? Tiene un gigante, tal vez ese gigante sea un manojo grande de viles que llegan ahí al buzón. Un momento de mi vida, ese era el gigante más grande. Tal vez el gigante puede ser un diagnóstico médico, que abriste un día y no suena muy bien, que no le ves respuesta.
Tal vez el gigante sea un matrimonio que está roto, que parece que no se puede reparar. Tal vez el gigante tenga que ver con nuestros hijos, yo no lo sé. Pero cuando estás ahí y ves ese gigante, en lugar de tener miedo, David le habló al gigante. Le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a derrotar. Yo te voy a derrotar. ¿Sabes qué? Yo te voy a acabar, te voy a cortar la cabeza y tú y todo este ejército se los van a comer las aves del cielo. Esto se acaba hoy aquí, porque yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y sabes que cuando tú vienes a un problema, tú no vienes solo. Yo siempre recuerdo, ¿quién ha experimentado ese sentimiento de cuando eres niño y viene alguien más grande que tú? Yo tengo un hermano mayor. Mi hermano mayor no era así que le gustara pelear ni nada por el estilo, no era una persona violenta ni nada por el estilo, pero le iba muy bien con las damas. Muy bien, demasiado bien. Tanto que en el colegio a veces tenía problemas con los otros muchachos. Pero mi hermano siempre ha sido muy inteligente. Mi hermano se hizo amigo del más grande del salón. Ese era su amigo, le decían Bambán. Y cuando llegaba alguno a pelearse con él, mi hermano se quedaba aquí, generalmente el amigo está atrás y le dice, bueno, no hay problema, yo no soy un tipo violento, pero es que mi amigo tiene un temperamento terrible. Cuando los otros veían al amiguito, no, dejemos así, se iban, ¿verdad? Porque tal vez el muchacho que iba a pelear con mi hermano era más grande que él, pero no más grande que Bambán. Y cuando David se enfrentó a Goliat, Goliat se veía muy grande. Pero David le dijo, ¿sabes qué? Sí, yo sé, estás grande, ok. Pero yo sé que tú tienes tu temperamento, pero mi Dios tiene un temperamento. Métete con él. Mis amados, Goliat se puede ver muy grande ante los ojos de las personas, pero comparado con nuestro Dios, ¿es grande o es pequeño? Es un miserable enano comparado con nuestro Señor. Es un miserable enano. No alcanza a ser una pulga. Y la próxima vez que tú y yo nos enfrentemos a un problema, tenemos que recordar de quiénes somos hijos. Que si estamos ante ese problema es porque nuestro Señor nos puso ahí para que le cortemos la cabeza. Para que le cortemos la cabeza. Y cuando llegó el momento, usando una simple piedra de río y una honda, en un solo movimiento, David le enterró esa piedra en la frente a Goliat. Y Goliat cayó. Mira qué interesante. Dice la Biblia que Goliat aún no estaba del todo muerto cuando cayó. Pero entonces David tomó su espada, la desenvainó. La espada, no la espada de David, la espada de Goliat. La desenvainó. Y con lo mismo que Goliat pensaba matarlo, con eso mismo le cortó la cabeza. ¿Sabes? Con lo mismo que usaron para hacerte daño. La misma cosa que te da temor. Eso mismo va a usar el Señor para bendecirte. ¿Cómo? No tengo por qué saberlo. Tú no tienes por qué saberlo. El Señor dice que lo va a hacer y no siempre nos dice cómo lo va a hacer. Tampoco nos dice cuándo lo va a hacer, pero sí nos dice que lo va a hacer. Así que yo vengo hoy a decirte que el Señor va a hacer algo en tu vida. Algo más grande de lo que tú te puedes imaginar. Y de la misma manera, cuando David cortó la cabeza, dice la Biblia, que él tomó esa cabeza y la levantó. ¿La levantó para qué? No la levantó para él, para darse la gloria a él, no. La levantó para que todo el pueblo que estaba atrás, asustado, viera que el Señor era grande. Y que eso de que se veía tan grande no era nada comparado con el Señor. Y sabes que hay, mis amados, hay batallas que vas a tener que lidiar tú. Va a haber cabezas que vas a tener que levantar tú para que los tuyos comiencen a creer. Dice la Biblia que después de que él hizo eso, el resto de la gente se llenó de valor. Y esos mismos que estaban acobardados salieron corriendo y acabaron con el ejército enemigo. Un acto de valor, un acto de fe, una sola persona que crea en la familia puede hacer que se salve todo el resto de la familia. Y yo estoy convencido de que el Señor quiere hacer algo grande en tu vida hoy, ahora,
en este momento, no mañana, no después, ahora. Y ya estoy convencido que el Señor hizo una agenda para traerme hoy aquí para que te diga esto. Hay alguien aquí sentado que yo no sé quién es, que tenía que oír algo que estoy diciendo. Y lo que sí sé es que cuando una palabra se encuentra con el receptor correcto, hace un cortocircuito, sale una chispa, algo ocurre que hace que las cosas comiencen a cambiar. Y tal vez saliendo de acá la situación siga siendo lo mismo que te preocupaba, te va a seguir preocupando, pero tú ya no eres igual. Tú ya nunca más volverás a ser el mismo. El Señor quiere hacer algo grande en tu vida y lo va a hacer ahora. Yo quiero que te pongas sobre tus pies. Vamos a orar un instante. Si están en grupo de alabanza, si me ayudan acá a ministrar un momento, vamos a orar rápidamente.